económica que en otras oportunidades. En la primera vuelta hubo algún gasto, pero muchos candidatos tuvieron una capacidad de gasto muy reducida, muy pequeña. No se vio un desgaste económico grande para decir que bestia, tienen plata para sobra, ¿no? Y en la segunda vuelta realmente veo un proceso electoral más tranquilo, más calmado, con una situación que a mí me ha sorprendido, la falta de identificación de los ciudadanos, del pueblo ecuatoriano, a definirse frontalmente por uno u otro candidato. Si usted ve las calles de la ciudad, los vehículos se paran en una esquina y usted ve muy pocos carros que están identificados con uno u otro candidato. Son poquísimos, pero el pueblo sabrá qué es lo que decir. Ya conversaremos más adelante. Pero a ver, vayamos aclarando el asunto. Ustedes, por ejemplo, que son un movimiento, un grupo de gente que apoyaba a la candidatura de Fernando Villavicencio y que al perderlo, pues, adoptaron también esta candidatura, la asumieron a la candidatura de Daniel Noboa. ¿Ustedes reciben recursos? ¿Hay plata por ahí? ¿Ven despilfarros? Le decía, hay gastos. Bueno, cuando apoyamos a Fernando Villavicencio, un grupo de ciudadanos de la villa, de la ciudad, que pensamos siempre en el futuro del país, nosotros nos autofinanciamos. A nosotros no nos enviaron un solo centavo y tampoco nos han mandado ahora para poder decir que que está la plata para gastarla. Son con los esfuerzos de cada uno de los que nos agrupamos, una cuota por aquí, otro aporte por acá, de acuerdo a la situación que hemos tenido que ir afrontando. No veo yo personalmente al nivel de lo que nosotros apoyamos, no veo yo un gasto así excesivo. No ha llegado. En la primera etapa no llegó un solo dólar, eso lo doy firmado. Los independientes nos movimos con nuestros propios recursos y de acuerdo a nuestra propia capacidad y al pensamiento y al entusiasmo de quienes participamos en ese grupo. No está usted para calificar a la otra candidatura, para hacer una auditoría, pero de repente puede decir que ha visto también en la otra candidatura, hay sí fuerte gasto publicitario o no. Bueno, lógicamente que no se queda atrás, si un grupo ha gastado, el otro también está gastando, pero yo me estoy refiriendo a otros procesos electorales donde el gasto sí fue mayor. Ahora no veo yo que haya habido una exageración del gasto. Coincide conmigo, hemos visto mucho dinero, demasiado dinero en campañas electorales, y ahora más bien se ve un poco apagada la publicidad, la euforia mismo, los movimientos de gente que se mueve de un lado a otro, no se ve eso mucho, ¿no? Es que, Freddy, la situación que atraviesa el país es difícil. Realmente vivimos un momento sumamente difícil en el país. La situación económica, la situación social se ha deteriorado tanto que vemos ahora en los noticiarios, no solamente a nivel nacional, sino a través de la CNN, de The News, donde vemos y escuchamos que en esas migraciones que hay por el Darién rumbo a buscar otros rumbos, encontramos un número importante de ciudadanos ecuatorianos, lo que demuestra la desesperación que hay en el país, la incertidumbre que se ha generado en el país, que gente comienza a abandonar la tierra para irse a buscar otros rumbos fuera de la nuestra. Sí, pues por un lado entran y por otro lado los embarcan para regresarlos ahora
ya la cosa no es tan fácil tampoco así, porque entiendo que algo nos falta, la corrupción se ha llevado un poco la esperanza de los pueblos, no hay dinero para la inversión y obviamente que si no se robara hubiese mucho dinero, pero mucho dinero para que la gente pueda emprender en negocios importantes, un poco acabar con la demagogia, el populismo, por ejemplo eso de que yo te presto a 30 años plazo 5 por 1, por ejemplo, como es 5.000 al 1% de interés y a 30 años de plazo. Eso lo único que hace es agravarle, aumentarle, la gente cree que le están ayudando y de repente dice, no, pues a mí sí me han ayudado, pero lo que no sabe es que lo están afectando a otro. Entonces otro que quiere invertir no puede porque los intereses son muy altos en la banca pública, no se diga en la privada. Entonces, o casi van a la par ahora, van a la par. Entonces hay fenómenos como estos que alguien tiene que resolverlos algún día. ¿Usted cree que Noboa tiene planes, proyectos de hacer grandes cambios, grandes inversiones, que puede atraer inversión? Bueno, lamentablemente quisiera hablar antes un poco más, pero para ser concreto a su pregunta, 1 año y medio es poco para un presidente. En primer lugar, apenas va a posesionarse, ya comenzará la nueva campaña electoral. No ha hecho nada. No ha hecho nada, porque el tiempo no le va a permitir realmente a ninguno de los dos hacer una planificación. Pero entonces ahí viene, deme 5 años más, ahí sí. Ahí sí podemos hacer una obra, son 6 podemos años, planificarla. ¿Sí? Y entonces así se van quedando y se van quedando y se van pues consolidando en el poder. Así es, Freddy. Lamentablemente decía y señalaba que el país está atravesando una situación sumamente difícil. Desde hace algunos años atrás hemos ido deteriorándonos, nos hemos complicado socialmente el pueblo, y cuando hablo al pueblo estoy diciendo todos, somos el pueblo, somos todos, blancos, cholos, negros, chazos, etcétera. A eso me refiero, a quienes conformamos la nacionalidad ecuatoriana. Estamos afrontando una situación muy difícil que se ha venido generando los últimos años, y que en eso ha intervenido este famoso proceso de la globalización que nos tiene realmente enmarcados, y donde se acabó la pequeña ciudad, la aldea, para hacer una estructura globalizada, y donde los intereses se los muestra más de frente. Nosotros que pensábamos en lo que eran las famosas ideologías que tenían los pueblos, y realmente me he quedado sorprendido con una posición que acaba de ser hace pocos días el Santo Padre, el obispo mayor de la Iglesia, el Papa, que dice que las ideologías no dejan pensar al pueblo. Eso dice ni piensan por el pueblo. Es un pensamiento profundo realmente, y en esto quiero... Eso dice el Papa. Así dice el Papa. Que las ideologías no dejan pensar al pueblo. Sí. Debería ganar el premio Nobel de literatura, alguna cosa este Papa. Tanta filosofía. Tanta profundidad. Sí, increíble. Que realmente ha calado en el mundo, porque está diciendo la verdad. Realmente no hay ideologías. Se han acabado las ideologías para asomar lo que genera el poder en los grandes populismos, y que determina que el pueblo siga a determinados líderes, no por su base ideológica, sino por su capacidad de absorber
el pensamiento, de atraer el pensamiento con sus ideas. El populista es un gran pensador que tiene capacidad tan grande de enmarcarlos y llevarlos y tenderlos a su lado. Lamentablemente en el país la ley de partidos no funcionó nunca. Los partidos nunca prepararon a sus jóvenes, nunca prepararon cuadros, y cuando el líder desaparece, los partidos desaparecen. Si analizamos este rato a nivel del país, no hay partidos, porque hay candidatos de ciertos partidos que los están protegiendo, que los están abarcando. Pero aquí el gran problema lo tiene realmente el pueblo. Aquí nos han llevado a un campo que yo me he puesto a pensar qué es lo que pasó en la Argentina cuando el señor Perón, el dictador Perón, no podía llegar al poder. Se presentaron hechos, lo vetaron a Perón, le pusieron impedimentos para que llegue a ser presidente de Argentina, y se encontraron la forma de hacerlo candidato con el señor Héctor José Cámpora, quien fue diputado, senador ¿De qué año está de Argentina. usted? Estamos hablando por el 48 al 53. Héctor Cámpora fue el candidato estrella del peronismo y lo llevaron al poder. Pero ¿a qué fue? A que en pocos meses de su poder limpió las historias de sus líderes, entre ellos Perón, y eliminó la prohibición que tenía Perón para poder ser candidato de Argentina. Él hizo esas reformas y con ellas Perón pudo volver a ser candidato y gobernó la Argentina. Cámpora pues pasó y murió en México en 1980, me parece. Así. Miren, entonces estamos nosotros inmersos en una copia, estamos siguiendo, recordaron esa trayectoria, porque la historia enseña, ¿no es cierto? Y se aprende, aprendieron ese camino para un futuro del país. Por eso estas elecciones son importantísimas, y pensar de que el pueblo, tenemos que resolver nuestro futuro, a dónde queremos ir y a dónde nos quieren llevar. Nosotros con nuestro voto tenemos que definir, seguir a los caudillos o seguir a quien pretende realmente continuar con un proceso democrático en donde la libertad de la prensa, la libertad de las personas sean respetadas. Bueno, nos quedan exactamente un par de días a nosotros, fuera de nos quedan un par de días laborables para hablar de la campaña, para hablar de candidaturas. ¿Y qué quisiera usted presentar, combinar, exponer, combinar a la gente? ¿Por qué tiene que ser esa candidatura? En Loja no es muy difícil para usted. Para usted no es muy difícil, hay una corriente ciertamente grande a favor de esa candidatura, pero siempre es necesario decirlo. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué esperanzas? ¿Quiénes son los que saldrían ganando? Me refiero como sectores, obviamente, con la candidatura de Novoa, al cual usted representa, defiende, apoya. Bueno, mire, yo lo que aspiro es que realmente tengamos una reestructuración en la línea que está siguiendo el país. El país está atravesando una crisis económica, una crisis fiscal. Bueno, estamos dentro de un remolino que nos está llevando a lo que son algunos países de América Latina,
a una situación tan difícil, ¿no es cierto?, como está pasando con Argentina, con que pasó con Cuba, con Venezuela. Estamos en ese camino, en ese derrotero, si no logramos realmente ubicar nuestro futuro. Yo considero y aspiro que Noboa, entre uno de los aspectos importantes, considero yo que tiene que orientar una reforma a la Constitución. Tenemos que tener una Constitución que sea en beneficio, que vaya a proteger realmente al pueblo ecuatoriano. Mi criterio sería realmente revocar una aspiración de que se cambie la Constitución vigente y que se regrese a la Constitución que teníamos anteriormente, me parece la Constitución anterior, que fue derogada por el pueblo mismo. 1998. 1998. Usted está leyendo ahí, no le atiende rápido. El asunto es que ¿qué tenía de bueno esa Constitución y qué tiene de malo la actual? Bueno, yo, mire, no soy un jurista que pueda decirle exactamente. Sí, pero yo creo que está pidiendo que la cambien es porque como ciudadano yo veo que algo le incomoda. Sí, yo creo que tenemos más garantías con la Constitución actual. Mire, esta Constitución ha permitido crear estructuras superiores que mandan y desmandan en el país. Este rato estamos viendo lo que está aconteciendo con el nombramiento del Contralor, con el nombramiento de las autoridades. Desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Unas cosas importantes. Desaparecerlo. Desaparecerlo. No le veo yo una situación. Utilidad ahí. Utilidad realmente, ¿no es cierto?, porque ha venido más bien a crear el caos en el país. Vea con ambos consejos, ¿no? Lo que está pasando con el de la Judicatura también, donde está en crisis, porque se los nombró y se están haciendo una situación netamente negativa para el país, acelerando la crisis en la que vivimos. Le leo este artículo de la actual Constitución que... No, como usted dice, usted no es jurista, usted es un economista y ha hecho bien las cosas en las entidades financieras, pero no se requiere de mayor conocimiento jurídico para entender el artículo 9 de la Constitución, que habla de la igualdad de derechos y deberes de personas extranjeras. Por ejemplo, dice que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la Constitución, es decir, con esta misma ley. Ahora, tomará en cuenta esto. Es la ciudadanía universal. Claro, tomará en cuenta esto, que lo mismo apela Maduro cuando los garrotean en Estados Unidos a los venezolanos, dice, respeten, hombre, los derechos. Miren lo que pasó este rato con la gente que sale del Darién, venezolanos por millares que se enfrentaron con la policía mexicana. Y hay ciudadanos que no necesitan ser abogados, nada, mexicanos humildes, decían, pero ¿por qué no hacen lo mismo en Venezuela? ¿Por qué no agreden a los policías en Venezuela, como vienen a agredir acá a México a los policías? ¿Por qué? ¿Por qué allá son sumisos y acá son rebeldes? ¿Qué interpretación tiene usted y que tiene un cierto vínculo con esto de los respetos, el respeto, a los derechos humanos en otros países? En otros países les respetan los derechos humanos y en su propio país no. Así es, cuando hay demasiado, se creen demócratas, ¿no es cierto? Entonces no se afecta a nadie, los demócratas defienden, ¿no es cierto?, los derechos. Ahí se puede opinar, se puede decir y hacer de acuerdo a lo que permite la ley, donde está el derecho del uno, termina cuando comienza el derecho del otro. En cambio, en los otros países se ha perdido realmente la capacidad de poder opinar. Mire cuántos candidatos están descalificados para participar en el proceso electoral de Venezuela. O sea, a todos los opositores los sentencian, les impiden que sean candidatos a los que van a ganar. Entonces, mire, ¿eso es democracia?
Eso queremos llegar. Así Entonces, pasa en Nicaragua, es igual, en Nicaragua ocurrió lo mismo. En Nicaragua también los ocurrió exactamente lo mismo. Todo candidato que era fuerte, es más, allá no solo que lo descalificaban, sino que lo correteaban, lo encerraban o lo perseguían hasta que se vaya. A la iglesia en Nicaragua, lo que pasa con la iglesia en Nicaragua. A los candidatos, estábamos hablando de los candidatos. Bueno, de la iglesia, ese es otro tema también. O sea, la libertad que tiene de culto, que se tiene en el Ecuador, aquí todos podemos seguir el culto al cual nosotros... ¿Usted cree que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Lenin, de Correa, que era un gobierno que duró 14 años, ¿usted cree que se conculcaron ese tipo de derechos? Yo no creo que se conculcaron, pero puede haberse hecho, como está pasando con sus coidearios, coidearios con los que siguen la línea de ese grupo de Puebla, definitivamente, ¿no? No creo que se entienda. O sea, hubo respeto en el gobierno del presidente Correa, hubo respeto a los derechos humanos, no se persiguió a nadie, a líderes, a dirigentes, a periodistas, a generales, a militares, no se persiguió, se respetó a sacerdotes, a dirigentes indígenas. ¿Hubo respeto para ellos o no? El respeto, pero en forma contraria. No, hacemos la lista de los perseguidos políticos, de los perseguidos periodistas, ¿no es cierto? Muchos periodistas ecuatorianos murieron, fueron perseguidos, fueron asesinados. No se permitía realmente alzar la voz en contra del pensamiento del líder de ese momento. Jamás se permitió, y tuvieron las causas correspondientes, las persecuciones que hicieron a muchos ciudadanos en el país. Aquí no se permitió, no tuvimos una capacidad de poder expresar libremente el pensamiento. Haciendo la digresión, solo en el gobierno de Lenin, más bien, ahí hay una diferencia de ese gobierno que era de ellos, que ahí sí se respetó o no. Bueno, yo considero que bajó la persecución que había para los líderes de oposición. Sociales, sí. Llamémosle, sociales. Sí. Llamémosle. ¿Y usted cree que si ganan ahora se volvería a repetir eso o aprendieron la lección y son más respetuosos? Muy bien, bueno, yo creo pues que rato de que estamos en un proceso electoral, todos somos iguales. El discurso de respeto, el discurso de promocionar los derechos es importantísimo para ellos, porque ellos le están diciendo al pueblo, eso es lo que vamos a hacer. Ellos les están diciendo al pueblo cómo van a actuar, pero después tenemos cambios totalmente radicales, porque realmente no está claro su pensamiento. Desde los partidos políticos no sabemos a dónde van. Es la ideología, el pensamiento del líder, el pensamiento de quien maneja el partido, su ideología, su grupo, lo que manda. El pensamiento de los demás siempre es contrario y estará siempre opuesto a sus intereses y serán frenados indudablemente. ¿Cómo se va a contrarrestar eso? ¿Usted cree que es una alerta, es una alarma que hay ahí, es un avistamiento? Yo no veo que sea un avistamiento. La gente sabemos, los jóvenes conocen lo que pasó, los que estamos ya en el largo caminar, hemos visto al país las situaciones difíciles que hemos tenido que afrontar en todos los campos, y realmente estamos viendo que si no se cambia, si no se rumba el país, la situación va a ser muy difícil. ¿Y usted cree que Noboa es la antítesis, es decir, es lo contrario de esa política de Estado? Mire, yo creo que es una alternativa. No tenemos tenemos dos cosas. La primera y la segunda, blanco y negro. Tenemos que ir por el que más nos garantiza y al que pensamos que puede realmente ser un hombre que pueda llevarnos a un crecimiento económico y a hacer del país
una unidad más grande para poder progresar. Yo no veo realmente dos caminos. El uno, que ya lo conocimos, lo vivimos, y el otro que vamos a comenzar, pensamos que es un pensamiento joven, que no está vinculado a una ideología de extremo, sino a un pensamiento tipo liberal que podría llevarnos a través del camino y del crecimiento. Hay muestras, hay manifestaciones, otra vez insisto, ¿hay un avistamiento de eso o no? Bueno, yo considero que el pensamiento de sus antepasados, realmente una familia que se ha distinguido en el lograr el crecimiento y el desarrollo del país a través de su esfuerzo, de su trabajo, ha logrado formar una situación económica importante. Él nace y vive dentro de ese hogar que le ha permitido visualizar que es la forma del crecimiento que tanto necesita el país. Y en otro lado no hay eso. Bueno, yo creo que podría haber, pero no lo veo por la experiencia que hemos tenido. Dice que la historia es la mayor herencia que puede tenerse y debemos seguir analizando lo que pasó históricamente. Eso es ya a donde vamos. Usted es un hombre que ha manejado entidades financieras en esta ciudad, en esta provincia, en el país. ¿Cómo se gesta la riqueza de los pueblos, de las personas? ¿Cómo monitorean ustedes cuando un país va bien, cuando un pueblo va bien? Bueno, es fácil ver realmente cuando se mueven los recursos económicos hacia las inversiones, cuando hay una demanda de recurso económico para invertirla. Se nota que eso está produciendo y hay algunos indicadores como la morosidad. Cuando una situación económica se agrava, ¿no es cierto?, automáticamente la mora comienza a fallar. Un ejemplo clarísimo durante la pandemia. Pero ni aún en la pandemia la gente dejó de pagar. Dejó de pagar, se incrementó la mora, se incrementó por la situación, no había cómo moverse, podía pagar, ya, pues no había producción. Cosa. Pero mire, y después se ha ido mejorando, ya se habla de una mora del 4-5%, que es una mora importante. Tolerable. Tolerable, sí. Entonces, ustedes son como un termómetro para ver lo que pasa en el país, cómo se mueven los recursos económicos, hacia dónde van, a dónde se están canalizando, qué se está invirtiendo. Ven el consumo también, dineros que se van al consumo. Consumo quiere decir para compra de un vehículo, que no es malo, porque si la gente tiene para pagarlo, que lo compre, lo compre. ¿Cuál es el problema? Claro. Sí, que si hace un préstamo para irse de turismo a la Franja de Gaza ahorita, o sacan plata para irse a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, no es malo pues que saquen plata, pues si lo va a pagar, pues eso es consumo. El consumo también da el crecimiento, porque si hay consumo hay demanda, sí, y la demanda genera una producción, genera una producción, genera trabajo. ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que necesitan los pueblos? El trabajo, para que a través del trabajo hay un ingreso. El ingreso permite un consumo y el consumo genera demanda. Exactamente. Es decir, es un círculo de crecimiento. Claro, es un círculo virtuoso, porque así como salen, otros llegan. Así es. Otros llegan, entonces les va bien a los hoteles, restaurantes, taxis, farmacias, todo el mundo le va bien. O sea, sino que el rubro que ustedes llaman o el producto de consumo, yo no sé si mejor cambian un poco el término, porque daría la impresión como que no sirve para nada, que es como un parásito que solo consume y no produce nada. Pero no, pues una persona que sale, se enriquece culturalmente, incluso ve, aprende, viene con otras prácticas, con otro nivel de cultura, y eso va bien a un país. Si aprende bien afuera, viene, lo trae acá, pues es una enorme inversión, una enorme inversión. Así es, lógicamente que el consumo determina la demanda, eso dice la teoría, ¿no es cierto?
Si consumes es porque tienes capacidad de consumo. ¿Y por qué tienes capacidad de consumo? Porque estás teniendo un ingreso, sí, ese claro. ingreso te genera y te lleva a la rueda virtual. Claro, nosotros los PhD le llamamos capacidad adquisitiva. Así es. Esa es, porque tiene para adquirir, para comprar, para gastar, para gastarlo, y adquiere cosas que otros no pueden todavía, y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo. El único problema es que cuando suben y llegan a tener un poco de dinero, ya dejan la izquierda porque ya pues tienen otras amistades más pelucón, y así se va evolucionando. No hay izquierdistas también de cafetín, compañero. Claro, izquierdistas de cafetín, eso me gustó. Izquierdistas de cafetín, pero yo tomo mucho café, no cafetín. No, es que vos tomas el café de Vilcabamba. Claro, no, café, no, café. No cafetín, sean serios. Y aquí viene el asunto, ¿no? Pero entonces, ¿todo eso garantiza Novoa o no? Bueno, yo considero que sería el inicio realmente para llegar a restablecer el destino del país. No hay otra. No veo... no hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse, no, realmente creemos que el pueblo es intuitivo y va en las urnas a definir a un candidato que le dé una aspiración de poder ¿Usted está de acuerdo conmigo que el peor enemigo de la campaña de Novoa debe ser Lasso? El referente de Lasso hace que se convierta en una rémora para este candidato, porque la gente dice, no me vengan aquí con ricos. Lasso no era un empresario, era un banquero. ¿Cuál es la diferencia entre banquero y empresario? Y usted que ha sido, usted es usted fue de todas maneras un líder de la banca. Hay una persona en la línea, lástima, nos llama cuando ya estamos a punto de terminar. Buenos días, le escuchamos, adelante. ¿Cómo le va, Freddy? Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante, hable por favor. Sí, sobre la ideología que ha robado el pensamiento a las personas. Estuve conduciendo, no pude... yo creo que estoy totalmente de acuerdo, pero sin dejar de lado que una de las ideologías que más ha robado... Está mal su señal, amigo. Sí. Bueno, no está bien su señal. Lamento mucho, no. Usted y yo le escuchamos nada, ¿no? ¿O le avanzó a escuchar algo? Lástima, no. Debe ser que le llama de algún celular y no está en algún lugar donde no hay buena señal, que ese es un problema, por ejemplo. ¿Cómo puede ser posible que usted pague tanto dinero, que es una expoliación al pueblo, que usted pague? ¿Cómo hacen contratos con los gobiernos, los dueños de estas servidoras? Yo ahora mismo tengo problemas. Se van los mensajes cuando están de humor. Cuando no están de humor, no se van. Todos esos son los servidores de estas empresas que no sirven. Pero hacen buenos contratos con los gobiernos, entre ellos. Vos te quedas, hermano, aquí en el Ecuador, te quedas. Oye, pero el servicio es malo. No importa, la gente que lo consuma eso, que consuma estas cosas. Entonces, esos son indicadores, se llaman indicadores de países del tercer mundo. Me da la impresión que todo obedece a un término tan manoseado, tan vulgarizado, que es la corrupción. Entonces, ¿cómo se arma la corrupción con estos dueños de estos servidores? Hacen lo que les da la gana ya en el país. Luego hacen lo que les da la gana porque ellos ya amarraron arriba, entonces a nosotros nos dejan ahí colgados con estos servidores malos. Entonces el tema de la corrupción es fundamental. Y como eso no hay en los países desarrollados, entonces los servicios son eficientes. Los servicios son eficientes porque en cambio no hay corrupción y el asunto está terminado. Entonces, mire, el señor si hubiese podido comunicar, no vale su señal, no sirve su señal, pero él paga. A mí me está pasando eso. Desde ayer
No se van los mensajes, no se van los mensajes, y pues ¿qué podemos hacer? ¿A dónde corro? ¿A dónde acudo? Me cambio, no da lo mismo, es otro problema. La otra en cambio no tiene cobertura y es así. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. ¿Cómo lo Freddy? No sé si me escucha ya. Sí, es posible. Sí, ¿sí se me escucha? Sí, lo escucho. Ya, porque parece que no hubo la señal. ¿Dónde está usted, amigo? Para besarle a escuchar. Tal vez me escucha. ¿De dónde está llamando? De un celular, sí. Sí, sí, pero ¿de dónde? Dije. No, no. De la casa. Sí, pero ¿en qué sector, amigo? ¿Por qué sector? ¿De qué sector de la ciudad está llamando? ¿De la provincia? En Jipiro. Ya, en Jipiro. Jipiro, ya, claro. Imagínense. Bueno, hable por favor. Ya, quizás me escuche, Freddy. Enrique Mantilla le saluda. Ah, Enrique, qué honor para mí saludarlo. ¿Cómo me voy a perder esa inteligente intervención? No, pues es otro nivel. Lástima que en realidad estaba muy mala la señal. Pero lo escuchamos, ingeniero, le escuchamos. No. Ya, siga ahí tal vez. Sí, sobre el pensamiento del Papa que habló del economista Piedra. Yo comparto con que las ideologías han llevado el pensamiento a la gente, pero sin olvidarse de que la primera ideología que robó el pensamiento a la gente es el catolicismo. Que ha sido la Iglesia Católica, tiene una historia muy negra de torturas, asesinatos y tantas cosas a través de entonces, ¿para qué alarmarse? No alarmarse, mejor dicho, no es novedad lo que pasa en nombre de Alá, lo que hacen los Al-Qaeda y todo eso, porque igualmente lo hizo la Iglesia Católica. Ya, Enrique. Quería indicar. Sí, bueno, yo no sé si algún rato nos podemos contactar nos podemos contactar, Enrique, para cursarle una invitación lo más pronto posible. Este es un hombre muy formado, entonces, bueno, ataca a la Iglesia Católica, le dice que es lo peor que hubo, que tienen a su haber la Santa Inquisición, y con eso el asunto habrá terminado. Bueno, él habla de otras cosas, pero... Bueno, realmente habría que analizar la etapa, la época y las circunstancias en las que se dieron. No, pues que no puede haber etapa realmente, de crímenes. No puede haber etapa de crímenes. ¿Cómo se lo analiza y qué se analiza? ¿No es cierto? Se acusa, toda institución tiene sus debilidades, sus defectos, pero también tiene su pensamiento básico en el cual se maneja, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, pues, no existiría este rato, ya se hubiera acabado. Tantos imperios se acabaron, tantas ideologías se acabaron, tantos pensamientos religiosos, no religiosos, de creyentes, ¿no es cierto?, han desaparecido, y la Iglesia Católica sigue vigente, es una de las más fuertes en el mundo, por algo ha de ser. Totalmente de acuerdo. No basta haber visto lo que pasó aquí con los perritos que los bautizaban. Era una multitud, que llegaba la gente que le bautizan el perro. Personalmente, ya viejito, prostático y pichilón, en el ocaso de mi precaria existencia, no había visto eso nunca. Nunca había visto, tal vez alguien contó, pero yo personalmente no lo había visto, pero lo vi por el hecho de estar aquí al frente. Entonces la religión tiene un poder de convocatoria descomunal. Debería hacer maravillas la Iglesia con todo ese poder, es cierto. Pero ya hablaremos con Enrique, a lo mejor usted, ojalá un día lo pueda escuchar. ¿Qué tiene él contra la religión católica? Otros hablan en contra de todas las religiones, y ese es su problema. Ese es su problema, Freddy. Hablan de todas las religiones,
son ateos, dice, pero Cuando el tienen rato, dificultades, cuando hay dificultades, dicen, Señor, nos ayúdame. acordamos, Dios, nos acordamos, ay, por ay. si acaso nos acordamos. Claro, Arjona dice que no es tampoco es gran filósofo, pero dice, hay más religiones que niños felices. Gracias, economista. Quiero agradecerle, como siempre, ahora que ya lo tenemos más liberado